intermedia, pues que va a ser, perdón, va a ser prácticamente esa comunicación que tenemos del núcleo ventral coclear ventral que asciende hasta el folículo inferior. Esa formaría las estrías intermedias. ¿Esos núcleos se ven en los cortes o no? Tendrías que hacerse un estudio histológico. No se alcanzan a ver, pero si tienes claro el nivel de corte, en qué nivel de corte se estarían viendo en el tercio inferior de la protuberancia, ¿cierto? El que queda muy cerquita al origen del nervio auditivo, es muy en ese nivel, ¿sí? Muy en la parte inferior de lo que corresponde al triángulo pues, del piso del cuarto ventrículo, que queda detrás de la protuberancia. En ese límite, en esa línea allí, donde divide esos dos triángulos. Las estrías que ustedes nos mencionan son las mismas estrías medulares. Hay una dorsal, la intermedia y la ventral. La ventral la van a relacionar con qué núcleos? Con los núcleos del cuerpo trapezoideo. Y la dorsal con el núcleo coclear dorsal. ¿Sí? La intermedia pues también con el núcleo coclear ventral, porque le manda también vías contralaterales hacia el folículo inferior. Y entonces miren todos los núcleos que participan en la vía auditiva. En cierta medida podemos, dentro de la generalidad que aprendemos cuando estudiamos las vías sensitivas, decimos, hay una primera neurona en un ganglio. ¿Es válido para esta vía auditiva? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué ganglio? ¿Qué ganglio? El ganglio espiral. Ahí está la primera neurona de la vía sensitiva auditiva. Claro, hay una segunda neurona también. Esa también la podemos de manera determinante decir está en dónde. ¿En dónde? En los núcleos cocleares, el dorsal y ventral. Ahí está, ¿cierto? Ya la tercera neurona puede estar ¿dónde? En los núcleos del cuerpo trapezoide, puede estar en el núcleo de los núcleos olivares superiores. En la clínica consideran, digamos, como neuronas así principales en la vía auditiva para hacer, digamos, una evaluación o si lo ven en las imágenes, bueno, etcétera, con todo lo que hacen para hacer la evaluación correspondiente. Entonces, lo considera más que todo la segunda neurona en los núcleos cocleares y valida más la presencia de la conexión con los núcleos olivares superiores. ¿Por qué? Porque ellos al evaluar te indican si el paciente sabe cuál es la fuente del sonido. Ah, es que está por allí, como por el corredor. No, es que está por acá, por el anfiteatro. Entonces, eso en la clínica ayuda, ¿cierto? A establecer cómo está la vía. Entonces, por eso establecen como una tercera neurona aquí a los núcleos olivares superiores. Y obvian un poco a quién? A las neuronas de los núcleos del cuerpo trapezoide. Casi no, o sea, no cuentan como a la hora de la evaluación, porque estas neuronas sí te informan un poquito más del origen localizado del sonido. Entonces, le dice que hay una tercera neurona, vamos a decirla, pues, que la que más le sirve, ¿en dónde? En los núcleos olivares superiores, sin desconocer que hay una tercera neurona, puede estar ¿en dónde? En los núcleos del cuerpo trapezoide. En la medida que asciende esa vía, recuerdan que el ascenso hacia el folículo inferior y recorriendo todo el tegmento de la protuberancia, alcanzaba el tegmento del mesencéfalo, ¿cierto? Haciendo parte del sistema de los lemniscos. ¿Quién hacía parte de esos sistemas de los lemniscos? El lemnisco lateral, que es el que lleva la información auditiva. ¿Y dónde lo dibujábamos este lemnisco lateral? Lateral al lemnisco medial, ¿no? Entonces, una lesión, por ejemplo, lateral en el tegmento mesencefálico podría estar afectando la audición,
Sin embargo, miren esta complejidad, aquí tan sencillo, pero si imaginamos toda la complejidad de estas conexiones en el tallo cerebral, en esta parte a nivel auditivo, pues por más que se dañen todas las funciones, pensemos, del tallo cerebral, por A o B motivo, causa, la vía auditiva siempre va a quedar de alguna manera algunas fibras conectando. Por eso la audición no se pierde con facilidad, digamos, cuando hay esas lesiones a nivel del tallo. Puede disminuirse un poco la audición porque llega ya, digamos, a corteza, un poco disminuida, pero en últimas no. Y también ustedes se han dado cuenta que en esos momentos cuando las personas están falleciendo, que lo último que pierden es la capacidad auditiva. Pues es como precisamente esa complejidad, esa gran cantidad de conexiones que tiene a nivel del tallo cerebral. Es como lo que explica ese porqué. ¿Sí? Y entonces se puede dañar casi todo, pero la audición siempre va a estar presente de alguna manera. ¿Sí? A excepción pues ya de los problemas netamente de la estructura del oído, a nivel del oído interno, del oído medio, pues que sea estructural o que también sea de origen genético. ¿Cierto? Eso ya es un bloqueo y son bloqueos prácticamente a nivel periférico, ¿cierto? Porque los daños a nivel central, periférico y de pronto por genética, pues también a nivel, por ejemplo, de la corteza, ¿no? Pero en sí, en una persona normal, siempre vamos a tener algo de audición. Y los problemas de oído, ustedes se han dado cuenta, son más que todo de conducción. Entonces son los que más maneja el otorrino. Entonces ponen los audífonos y todo. Ponen los audífonos y la vía auditiva sigue. Está buena. ¿Sí? Ponen los audífonos y la vía neurológica pues deja que funcione, porque está buena. ¿Ya? Por eso funcionan los audífonos. Porque si no, ni con mucho audífono, pues no funcionaría. Si la vía neurológica no está buena, no funcionan los audífonos. Es cuando hay daño estructural anatómico que es la adaptación de la audición. ¿Comprendido? Daño en la membrana timpánica. Esos daños externos del oído sí que afectan la vía auditiva, pero ella misma, miren que no tanto. Ella misma tiene mucho elemento neurológico que no la daña. Bueno, sigamos. Entonces tenemos esa tercera neurona. Habría una cuarta neurona. En esta, si creamos esta vía que llega, por ejemplo, a los núcleos olivares, desde el núcleo coclear ventral específicamente, tendríamos una tercera neurona. Una cuarta neurona, ¿dónde estaría? En los núcleos del menisco lateral. Ahí tendríamos una cuarta neurona. Las que hacen conexión aquí en el cuerpo trapezoide, hacen conexión en el núcleo olivar superior, pues podríamos decir que aquí en el cuerpo trapezoide habría una segunda, una tercera neurona, una cuarta neurona en el núcleo olivar superior, ¿cierto? Y como conecta también a los núcleos cocleares la contralateral, pues en este caso sería una quinta. Pero bueno, no mencionemos esas, entonces pensemos la primera, segunda, tercera, núcleo olivar superior, la cuarta en los núcleos del menisco lateral y la quinta, ¿en dónde van a estar? Aquí estaría una cuarta, la que llega directamente, como por ejemplo, ¿cuál? Las que forman la estría dorsal. Las que vienen del núcleo coclear dorsal si llegan directo al folículo inferior, ¿no? Al folículo inferior, están muy relacionadas con esa llegada directa desde el núcleo coclear dorsal. Entonces aquí tendríamos una quinta neurona, ¿cierto? Esta es la quinta neurona, una quinta neurona. Esa neurona desde los folículos hace su recorrido ipsilateral hacia donde se libera. ¿Dónde hacen relevo todas las vías sensitivas?
En el tálamo. ¿En qué parte del tálamo la auditiva? En el detrás posterior medial. No, posterior. No. En el cuerpo Geniculado medial. medial, porque lateral El lateral es de la visión. Entonces llega al cuerpo geniculado medial del tálamo y se cumple esa generalidad de que la vía auditiva también hace relevo en el tálamo, en el metatálamo, ¿cierto? En el metatálamo, específicamente, en el cuerpo geniculado medial. Y luego de allí a dónde irá, y habría una sexta neurona, por decir algo, porque si podría ser sexta, no podría ser quinta. A la corteza, ¿a qué parte de la corteza? ¿Más? ¿A qué parte del área de la corteza? ¿A qué área llegaría esa vía auditiva? A los giros, pues sí, a los giros transversos, pero ¿esas qué áreas son? La 22. 41, 42, que corresponde a los giros transversos de Hesch. De Hesch, ¿sí? Bueno, entonces, ese sería, allí llegaría al área 41 y 42, que queda en esas áreas dentro del labio inferior de la susura lateral del cine. 41, 42. ¿A través de qué conexión será esta? Que forman parte de esa cápsula interna, pero no tan directamente, sino ¿Del menisco? a través de qué segmento de la cápsula interna. Un brazo posterior, pero más allá del brazo posterior ese brazo posterior tiene unas ramas, unos segmentos. El segmento sublenticular de la cápsula interna, que contiene, ¿qué será eso? ¿Cómo se llamarán estas fibras? Las radiaciones auditivas. Radiaciones auditivas, ¿cierto? Que están formando el segmento sublenticular de la cápsula interna y alcanzan al área 41, 42. En esa área, pues llega todos los sonidos, ¿cierto? Podemos oír la puña, todo lo que está pasando. Pero la diferenciación y la comprensión de qué es lo que estamos escuchando está dada por las conexiones de asociación, ¿cierto? Conexiones de asociación entre estas áreas. ¿Con qué área? Con el área 22, que es el área auditiva secundaria, ¿cierto? Bueno, ahí está, chicos, la vía auditiva. Ahí está. Es muy bella esa vía, ¿no? O sea, es fascinante. A mí me deja descrestada esa vía y me fascina. Quisiera saber más de él, como todos los políticos, exacto. Porque la conecto mucho con esa capacidad, ese potencial que tenemos los humanos para percibir el sonido, la música, o sea, los artistas que manejan esa capacidad musical, un concierto de una orquesta, es una cosa que lo transporta a uno. Y cómo esta vía auditiva permite eso, ¿no? O sea, me parece que es fuera de serie esa vía auditiva. Hasta aquí tenemos lo que es normal. ¿Qué ocurre? ¿Qué signos o síntomas pues vamos a identificar dependiendo del nivel de la lesión? Entonces ustedes ya van a entrar a estudiar en su psicología. Allá espero que cuando lleguen y hablen de la vía auditiva, pues comprendan un poco más esta vía, pero que también se lleven la base para aprender mucho más, desarrollarla mucho más. Y entonces, lesiones, ¿dónde pueden darse las lesiones? ¿De tipo qué? ¿Periférico? Bueno, puede ser una inflamación, puede pasar algo allí en estas neuronas sensitivas del ganglio y habrá un buen pronóstico, ¿cierto? Porque
por mucho que se dañe puede existir el proceso de regeneración, ¿cierto? Del nervio, a nivel perfecto, porque cumple también las leyes en ese sentido de poder ser regenerado. Cuando se trata ya a nivel dentro del sistema, pues será ya patologías que ocurren a nivel central. También existen varios métodos y mecanismos de evaluación para establecer si es de conducción, o sea, que tiene que ver con la estructura del órgano anatómico, o si es central, si tiene que ver con las vías neurológicas y con la corteza. Bueno. Resulta que hay unos reflejos que están relacionados con la vía, ¿sí? Audiomotores. Entonces, cuando yo les decía, esta sería una vía aferente, pero cuando oímos ese ruido, o cuando hay un ruido tan intenso, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el músculo tensor del tímpano, ¿no? Y allí, de esta pedrio, en esa parte que vimos, estaba inervado por qué nervio, ese músculo. ¿Por el qué nervio? El facial. Entonces, miren que hay un reflejo en donde participa también el facial allí, en ese componente diferente. Y entonces, claro, actúa sobre ese músculo del escapedio y hace que se disminuyan las vibraciones ya en el oído medio, o sea, ahí ya la función de que están haciendo los huesecillos. Entonces, claro, se bloquea. Pero, miren que aquí estoy hablando de una vía eferente que está haciendo el facial sobre el músculo, de la aferencia. Pero la aferencia, el reflejo, ¿quién la hace? El nervio auditivo, ¿sí? O la vía auditiva. Y entonces, hay unas vías que surgen también desde corteza, ¿cierto? Y aquí también en estos niveles, pensémosla. Y bien, esa información, tenemos por aquí, esta vía eferente, ¿cierto? Y va a hacer ¿qué funciona aquí? Va a ser una inhibición. ¿Sí? Inhibe. O sea, porque llega aquí y disminuye ese componente que está generando ese estímulo eferente, disminuye los huesecillos, disminuye. Entonces, ¿a quién va a impactar? A la membrana basal. La membrana basal va a disminuir sus movimientos. Y entonces va a haber una vía, digamos, que va a venir a controlar aquí también en ese momento, a regular de manera inhibitoria ese sonido fuerte. Entonces hay ese componente eferente desde la vía o desde la función auditiva como tal. Son vías de regulación en ese caso. Bueno, la parte palpebral también, aplaudimos, entonces también se cierran los párpados. Entonces también sonido. ¿A dónde llega el sonido por acá? Folículos inferiores, ¿cierto? Conexión con el área ¿qué? Pretectal. Al conectar con el área pretectal, conecta por el tercer par, cerramos los párpados. ¿Sí? Entonces empiezan a existir toda esa serie de reflejos muy complejos y particulares. Y acabamos de demostrar en estos reflejos así, ya como más complejos, la simplicidad del arco reflejo. Siempre habrá una vía aferente, habrá un centro reflexógeno y habrá una vía eferente. ¿No? En el caso de que aplaudimos, ¿no? ¿Cuál será la vía aferente? Audición. ¿Cuál será el centro reflexógeno? Mesencéfalo, la parte pretectal. ¿Y quién será el referente? El tercer cuadrante. ¿Ya? La del huesecillo es más compleja porque es allá como interna desde las vías que salen, desde reguladoras de la
vía auditiva. También regula allí porque tiene que llegar a regular aquí a estas neuronas que están recibiendo el impacto. Entonces, como ya el músculo del tensor del tímpano hizo su tarea, se disminuyó, y entonces acá también tiene que haber un control neuroquímico para evitar que, vea, pare, para que entre aquí menos, ¿cierto? Ya es un día de la. Y ahí vemos cómo el sistema nervioso tiene su gran mecanismo de comunicación básico, fundamental, que son los arcos reflejos. Pero esos arcos reflejos, constituidos por componentes aferentes y eferientes, y la complejidad dentro de todo el sistema a través de redes nerviosas o microsistemas neurales. Son los términos por los cuales fisiológicamente van a estudiar la función del sistema nervioso, ¿sí? Y esas redes o esos microsistemas neurales en varios enfoques neurofisiólogos, entonces serán redes nerviosas conformadas por aferencias y eferencias que se establecen con los mecanismos de ¿qué serán? ¿Cuáles mecanismos? Se establecen a través de mecanismos denominados impulsos nerviosos y sinapsis. O sea que ahí conectan al mundo de la fisiología. Y entonces ya se van a ir a estudiar las vías con toda la neuroquímica y con todo el mecanismo. Y el mecanismo de regulación. Acá en neuroanatomía pues tenemos que hacer unos acercamientos para poder que ustedes ya lleven la base, pero allá ya van a pulir esa parte de la fisiología. En ganglio basal hicimos un acercamiento a esos ciclos neuroquímicos. ¿Comprendido, chicos? Y ahora tenemos chicas, chicos, chicas. Bueno, trastornos de la función auditiva, sordera, hipoacusia, hiperacusia, cuando hay una sobreestimulación de ¿quién será? De las áreas y de la vía, una sobreestimulación generará una hiperacusia. Acúfenos, esos ruidos. Generalmente los acúfenos pues generan también como cuando hay una condición, una inflamación, y cuando hay, digamos, problemas a nivel de arterial o de la circulación. Entonces un aumento de presión arterial, ¿sí? Una disminución. Bueno, eso genera esos acúfenos. Pues claro, lo que está pasando ahí, digamos, por la arteria, ese movimiento sanguíneo, de alguna manera si hay alguna anomalía o inflamación o un movimiento de presión fuerte, pues va a impactar seguramente el movimiento de esa linfa y va a informar de que suena por allá, ¿sí? Entonces ya establece la vía del sonido a causa de un fenómeno circulatorio, ¿sí? ¿El tinnitus entra entre los acúfenos? El tinnitus, sí, es una parte de ese ruido. El ruido también tiene que ver con la comunicación que hace a través de esta vía auditiva. Bueno, la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier, digamos que es tanto para aquí cuando se daña esta vía auditiva, sobre todo aquí en la entrada de esta conexión de la aferencia, la primera neurona y la segunda, pero tiene más que ver también cuando se afecta el nervio vestibular. O sea, la enfermedad si hay enfermedad de Menier, es porque vas a encontrar signos y síntomas tanto auditivos como vestibulares, ¿no? Y entre los vestibulares al comienzo les presentaba el caso del paciente. Entonces cuando lo evaluaban observaban que él tenía nistagmus. El nistagmus sí es un signo del nervio vestibular, y en este caso la enfermedad de Menier van a encontrar nistagmus y además acúfenos. Entonces pertenece como a los dos nervios cuando hay alteración de los dos nervios. Bueno, chicos, ¿qué hora es? Bueno, y vamos a terminar con el nervio, con el vestibular. Antes de ver los videos, voy a entrar de lleno
relleno, ¿sí? Para que ya cuando vean el video ya saben cómo es la vida, ¿sí? Bueno, no olvidemos que el nervio vestibular, bueno, también ya desde la anatomía, pues todo lo que corresponde a los canales semicirculares, como también en ellos están esos receptores, las ampollas, las ámpulas, de las ampollas, que tienen una cúpula, que esa cúpula pues también está generando una sustancia gelatinosa, que al moverse pues estimula los esteliocidios, que son las células receptoras, en las máculas del sáculo y del utrículo, porque una cosa es el sáculo y el utrículo, pero en el sáculo y en el utrículo está la estructura receptora de la vía vestibular, que son máculas del sáculo y del utrículo. ¿Sí? ¿Las estudiaron en la estructura del vestibular? ¿Del oído? Yo sé que sí, Y entonces, no olvidemos cuando hablábamos de la propiocepción de médula, cuando hablamos de cerebelo, cuando hablamos de la guía a nivel del tallo, y encontrábamos allí que había un área vestibular, ¿no? Esa conexión que hay a través de los núcleos vestibulares con los pares craneales para poder informar al sistema sobre la estimulación que percibimos de gravedad y la estimulación que generan los movimientos cefálicos. Entonces, para establecer el equilibrio, ya hemos hablado pues, y hay una parte en medio de todo eso, que en la actividad motora, recuerden que decíamos que había un solo sistema motor. En ese solo sistema pues integra todo esto que acabamos de ver, incluido el equilibrio. Hablamos del equilibrio cerebelo, etcétera, como les digo, las vías de control motor de todo el sistema extrapiramidal del tallo, o sea, eso es al unísono todo, ¿no? Nuestra vida es así, o sea, todo está funcionando a la perfección y al unísono. Y entonces para estudiarlo tenemos que ir por pedacitos. Aparato vestibular, ya habíamos hablado que tiene unos componentes, el laberinto estático, el laberinto simétrico. En ese aparato es algo, en el caso de las sensaciones con respecto a la gravedad, pues el sáculo y el utrículo juegan un papel muy importante allí. Cuando estamos desplazándonos, digamos, paralelamente aquí al piso, con respecto a la gravedad, en sentido horizontal, pues está funcionando allí lo que es las células sensitivas del utrículo. Cuando estamos de pie y cuando saltamos, ¿qué células se van a estimular allí? Las del sacro, ¿no? Las máculas del sacro. Entonces también, con respecto a eso, pues vamos a mirar que la posición de la cabeza con respecto a la gravedad, pues también siempre estamos como, vamos mirando por dónde vamos, ¿cierto? Si tropezamos, ¿qué pasa? Cuando tropezamos podemos irnos de bruces, pero ¿por qué nos caemos? O sea, hay una alteración de que el movimiento cefálico, cuando la cabeza prácticamente pierde su control del equilibrio, todo el cuerpo se cae, ¿cierto? Pierde el equilibrio. Bueno, entonces tiene que ver ese sistema con la atracción de la gravedad, más que todo es en ese sentido. El laberinto estático nos está hablando de esa gravedad, la atracción de la gravedad, aceleración, desaceleración. ¿Quiénes van a captar esa información? Pues esas máculas del sacro y del utrículo. El movimiento de la cabeza, y ustedes han visto que cuando movemos la cabeza, ¿qué pasa? Se nos mueven ¿qué? Los globos oculares, y esto tenemos que ir mirando. Y entonces hace referencia pues a los componentes del laberinto simétrico, y en este caso sí son las cúpulas, las crestas o ámpulas de los canales semicirculares. Entonces es como la diferenciación de la función que tienen estas estructuras.
Bueno, ahorita con el video es muy visual y muy chévere para entender esto de los movimientos. Los trastornos son vértigo y nistagmus cuando se lesiona este nervio vestibular. Y voy a explicarles aquí de una manera sencilla las vías, ¿no?, relacionadas con el sistema vestibular. Y cerraríamos pues con el video que nos va a hablar un poquito de todos esos movimientos. Pero primero me interesa que se quede claro que los componentes funcionales, los orígenes reales del nervio, que es lo que nos comprometemos acá a que ustedes se lleven esta información precisa. Entonces, en las vías vestibulares, miren, canales semicirculares, sacro, por aquí, aquí están en los canales semicirculares los receptores para este nervio. Sacro, la primera neurona de esa vía, así como cuando veíamos acá el ganglio espiral para el caracol, también hay un ganglio que contiene las neuronas sensitivas que van a conectar a las máculas del sacro y el ventrículo. ¿Sí hablaron de las máculas en anato? Que tienen los estereoslip, que tienen las fotofonias, ¿sí? Estructuralmente ya lo deben de haber mencionado. Y en histología, la histología también tiene que haberles mencionado eso, ¿ya? Entonces, voy a echarlo a lo de acá. Entonces, sería primera neurona de esa vía vestibular, va a estar ¿dónde? En el ganglio vestibular. También se llama el ganglio de Scarpa. Ay, pero Scarpa hizo de todo. Ganglio vestibular o de Scarpa. Ahí va a estar la primera neurona, su prolongación periférica, con las células ciliadas de las máculas del sacro y el ventrículo, o con las células ciliadas en las crestas, de las células ciliadas de las crestas ampulares o en las ampollas. La prolongación central pues se tiene que hacer conexión con quién será, con los núcleos vestibulares. Y ya habíamos estudiado ese sistema de núcleos vestibulares cuando vimos el cerebro y estudiamos pues sus componentes aferentes y eferentes, ¿sí? Entonces miren que ahí ya conectamos con equilibrio de cerebelo, ¿sí ven? Vamos armando el rompecabezas. Y entonces aquí está el sistema de los núcleos vestibulares. Ahí lateralmente en el piso del cuarto ventrículo, en la fosa romboidal, y ponemos el alfiler ahí en ese piso del cuarto ventrículo. La parte lateral va a estar ¿qué? El área vestibular, que aprendimos a reconocer el área vestibular. Y entonces subyacente está el núcleo vestibular lateral, el núcleo vestibular superior, el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. Forman todo ese sistema de núcleos, ¿sí? Los núcleos vestibulares. Resulta que, aunque llega realmente la mayoría de información desde esta parte de los canales vestibulares, sacro-ventrículo, aquí a estos núcleos, pues hay cierta somatotopía que más o menos se ha demostrado que es correspondiente con base a los estímulos gravitatorios y con base a los estímulos cefálicos. Y entonces, si viene desde la parte de las células ciliadas de las ampollas, esa vía hace conexión con el núcleo, con los núcleos vestibulares superior y medial. Como si está llegando desde estas ampollas, que son las que me informan sobre el movimiento cefálico cuando giro la cabeza, o si hago un movimiento lateral, o un movimiento hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces el canal semicircular anterior, el canal semicircular horizontal, bueno, ese sería el estímulo. Y entonces el
recibiendo información de los movimientos cefálicos, ¿qué está pasando? Se están moviendo los globos oculares. Y entonces hace conexiones contralaterales, estas neuronas, conexiones contralaterales, mandando colaterales a los núcleos del sexto, del cuarto y del tercer par craneal, que son los encargados de qué? Del movimiento de los globos oculares. O sea, ahí es donde se conecta y está el porqué, ¿no? Teniendo en cuenta que si muevo la cabeza, se mueven los ojos, ¿sí? A través de este fascículo que se llama el fascículo longitudinal medial, que lo veíamos en todo el tegmento de la protuberancia, en la parte del bulbo, cuando estudiamos toda la estructura interna del bulbo, siempre decíamos en la línea media, fascículo longitudinal medial. Pero miren, ahora venimos a conectar realmente con qué núcleos, a qué vía realmente es la que nos está explicando. ¿Qué es lo que nos está explicando? ¿No? ¿Por qué se mueven los ojos cuando movemos la cabeza? Para mantener también el equilibrio. Y de hecho tenemos que estar viendo por dónde vamos, ya sea primero, entonces, para mantenernos ¿qué? Con relación pues en pie, con relación a esos movimientos simétricos, por eso decimos ahí. Sin embargo, pues una cosa, movimientos simétricos, muevo la cabeza, pero también tiene un movimiento que estático, porque también me está influenciando la gravedad. O sea, en últimas estoy aquí de pie, pero si estoy moviendo la cabeza, estoy realizando los dos tipos de movimientos. Y los receptores son distintos. Los que me están captando el movimiento cefálico a los que me están captando de permanecer de pie sin irme de bruces por la atracción de la gravedad y los conceptos de aceleración y desaceleración gravitatorios. Entonces, ese sería la vía. Resulta. ¿Esa es asiente por el fascículo longitudinal medial. El disco medial es otra cosa, no se vayan a confundir. Fascículo longitudinal medial. Aquí ya le vamos a poner un apellido a ese fascículo longitudinal medial. Le vamos a decir que es fascículo longitudinal medial ascendente. Bueno, y entonces el ejemplo, la atracción gravitatoria en un movimiento estático, aceleración, desaceleración. Si yo estoy aquí, no me dejo caer porque la gravedad no me atrae. Entonces hay unas vías que me están informando desde este centro del equilibrio, desde las máculas del sacro del ventrículo que están conectadas a esta primera neurona de ganglio vestibular. Y entonces, pero ¿con qué receptores? Con las máculas de quién? Del sacro y del ventrículo, ¿sí? Para medir la gravedad. Esa información que está llegando acá a mi sistema vestibular, está llegando información, miren, a este núcleo que se llama el núcleo vestibular lateral. Ese núcleo vestibular lateral envía información ipsolateral a la médula espinal. ¿Es el vestíbulo espinal, profe? A la médula espinal. ¿Para qué? Para regular esos arcos reflejos que me están manteniendo la propiocepción. Entonces lo van a hacer a través de un tracto que se llama vestíbulo espinal. Le vamos a poner un nombre. Hoy le ponemos, ya sabíamos que había un tracto vestíbulo espinal a la médula, que era, ¿qué? ¿Estimulaba qué? Mentira. La extensión e inhibía la flexión, y eso lo sabemos. Y pues tiene un origen específico en el núcleo vestibular lateral, allí. Y es de manera que ipsolateral, ¿cierto? Ipsolateral como lateral. Bueno, se dice ipso. ¿Sí? Ipso. Bueno, entonces,
a través del fascículo vestíbulo espinal, y entonces le vamos a poner fascículo vestíbulo espinal, hoy le ponemos el apellido, vestíbulo espinal lateral. ¿Sí? Y también ese sistema, esa vía vestíbulo espinal que llega a la médula, que la dibujamos también en el tema anterior de la médula, pues también va a recibir información tanto de máculas y también un poco de los canales semicirculares de las ampollas. También va a recibir conexiones el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. Desde el núcleo vestibular medial vamos a encontrar que hay conexiones contralaterales y también conexiones ipsolaterales, formando también ese gran fascículo que decimos en médula, vestíbulo espinal. Y tenemos desde el inferior también, vamos a ver vías contralaterales y vamos a encontrar también vías ipsolaterales. Entonces, ahí ya, digamos, como a través de ellos, más que todo, pues van a estar conectados a estas máculas del sacro del ventrículo, pero también estarán conectados de alguna manera a los canales que están pues en movimiento, pero ya no tanto con relación a los movimientos del globo ocular, sino a que cuando por ejemplo nos vamos y la gravedad atrae, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Nos vamos de luz. Entonces tiene cierta comunicación. De esa manera serán las vías, que son de manera que inconsciente, pero es que yo soy consciente que estoy aquí de pie, soy consciente que giro la cabeza al lado derecho, y bueno, ¿cómo llega esa información? De conciencia. ¿A dónde tiene que llegar cuando soy consciente de los movimientos y de mi equilibrio? Y que un momento me tropecé, casi me caigo, digo. ¿Por qué? Porque soy consciente de ese fenómeno. ¿Cómo llega esa información? ¿Llegará a qué? Se incorporará a qué fascículo. Estas informaciones que están ascendiendo de aquí, también hay vías de estos núcleos. ¿Hacia qué fascículo será que se incorporan haciendo parte del fascículo C? Del menisco medial. Y entonces van a llegar a ¿dónde? Al tálamo. Y del tálamo a dónde irán? A la corteza, ¿cierto? A la corteza cerebral. No voy a dibujar aquí de manera general. A la corteza cerebral. Pero ¿a qué parte de la corteza cerebral? Este dibujo no me a dónde llegaba. Puedo ver que llegó al tálamo, pero fue a buscar unas partes específicas. El área 2B y el área 3A. ¿Se acuerdan que aquí estaba el surco central o de Rolando? ¿Sí? Que acá está el surco postcentral y que acá está el surco precentral. Y que este es el surco ¿qué? Intraparietal. Y entonces esta parte, aquí el intraparietal cae aquí perpendicularmente. Esta área se denomina área 2B, área vestibular, donde somos conscientes de nuestro equilibrio. ¿De quién será? ¿De qué parte? Traerá información de qué núcleo, seguramente del medial, muy seguramente del inferior y muy seguramente del lateral. ¿Por qué? Porque me está informando es como la parte que del cuerpo, ¿cierto? Y en la parte 3A, que estaría aquí justo, área del busto, que prácticamente es el pliegue de paso, pero es más que todo metido en el labio de la cesura. Lo que está por fuera, en esa parte, corresponde al área 3A, que corresponderá a los movimientos cefálicos, cuando soy consciente de esos movimientos cefálicos. Entonces, ahí llega la vía vestibular, al área 2B
y al área 3A. 3A me estaría indicando movimientos cefálicos. Y la 2B me capta la información de todo el cuerpo. Bueno, comprendidas las vías del nervio vestibular. Chicos, ¿no? Círculo que le entendemos. Que se les quede para siempre. Pero sí, o sea, por lo menos me da la tranquilidad que comprendieron las vías, comprenden de qué les estoy hablando, ¿cierto? Ya de aquí en adelante le toca a cada quien utilizar el conocimiento en el momento que lo necesites. Y sabes a dónde ir a buscar. Y sabes comprender el artículo y sabes comprender la lectura, porque eso va a ser el trabajo, ¿cierto? Pero la base se la lleva, que es lo que me interesa, para que sepan leer y estudiar. Bueno, listo, entonces vamos a cerrar con un video. Vamos a cerrar con un video. Aquí ya pues les van a hablar de todas esas generalidades que de pronto ya las saben en algo y bueno, de pronto era como un preámbulo a eso, pero lo esencial ya se lo digo. No me acuerdo cuál era. Veamos de este. Bueno, ambos son excelentes, los tengo allí porque el uno completa al otro, pero veamos cómo son. El mundo se puede convertir en un sitio muy confuso. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde giramos? ¿Dónde están el cielo y el suelo? ¿Qué está ocurriendo exactamente? Para responder estas preguntas necesitamos del equilibrio, el cual está relacionado con tres sistemas: el visual, el perceptivo y el vestibular. El sistema vestibular determina la orientación de las partes del cuerpo, unas con respecto a las otras y con respecto a un externo sin la pérdida de equilibrio. De manera que la postura debe estar controlada. Mientras el cuerpo está quieto, equilibrio estático. Así como durante el movimiento del mismo, equilibrio dinámico. Esta información nos la transmite a un conjunto de órganos situados en el interior del oído. El oído está conformado por tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Sin embargo, el que nos resulta de gran importancia para el tema es el oído interno, el cual anatómicamente está formado por dos laberintos: el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por hueso, el cual tiene tres componentes: los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los tres conductos semicirculares, superior, posterior y lateral, se encuentran orientados a 90 grados entre sí. Un extremo de cada conducto está aumentado de tamaño. Esta región ampliada se denomina ampolla. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo. El vestíbulo alberga también a regiones especializadas del laberinto membranoso que se conocen como utrículo y sáculo. La cóclea se origina como una estructura espiral ósea hueca. En el laberinto óseo encontramos lleno de un líquido claro llamado perilinfa, que baña el laberinto membranoso que está suspendido en su interior. Este líquido está compuesto por líquido cefalorraquídeo y plasma filtrado rico en sodio y pobre en potasio. Su función es evitar que los dos laberintos choquen y la cóclea conduce las ondas sonoras. Suspendidos dentro de los conductos óseos están los conductos semicirculares membranosos, que son continuaciones del laberinto membranoso. Dentro de este circula la endolinfa, líquido viscoso que presenta poco sodio pero mucho potasio. También está compuesto por un epitelio derivado del ectodermo embrionario, que origina dos pequeños sacos llamados utrículo y sáculo. El utrículo está orientado en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. Los receptores vestibulares. El mecanismo general de excitación de estos receptores vestibulares se produce al ser desviados los ciclos. Dentro del sáculo y utrículo encontramos áreas sensoriales que persiguen la posición de la cabeza en el espacio. Estas áreas se denominan máculas. Hay una mácula a nivel del
y la mácula utricular de las aceleraciones horizontales. El utrículo está compuesto de un conjunto de células ciliadas receptoras, con penachos de cilios, las cuales se encuentran cubiertas por una masa gelatinosa llamada membrana otolítica, en la que están embebidos numerosos cristales de carbonato de calcio, denominados estatoconias u otolitos. Entre el conjunto de cilios que posee una célula, hay uno de mayor tamaño llamado sinocilio, usualmente ubicado en uno de los extremos de la célula. Al resto se le conoce como esterocilios, unidos entre sí por finos filamentos. Cuando hay un movimiento, la inercia de los citoconias les hace desplazar los cilios. Entonces, cuando los esterocilios se desplazan hacia el sinocilio, se produce una despolarización que desencadena un potencial generador y transmite la información hacia la corteza cerebral opuesta. En la dirección opuesta se produce una hiperpolarización y la falta de señal es también transmitida. Mientras que en las ampollas se encuentran las células denominadas crestas ampulares, las células están embebidas en la cúpula, un material gelatinoso que puede oscilar. Cuando se empieza un movimiento de rotación, la cúpula, debido a su inercia, no se mueve y eso actúa sobre las células ciliadas, que despolarizan o hiperpolarizan según la dimensión. La presión del líquido doble de la cúpula y también de las células pilosas deforman su membrana plasmática, con lo cual surgen potenciales de acción. Estas células pilosas hacen sinapsis con neuronas sensoriales, cuyos axones convergen y forman un nervio vestibular que va al cerebro. Vía de transmisión de la información. Toda la información que es captada por los receptores vestibulares, tanto de las máculas como de las crestas ampulares, es transmitida por un impulso eléctrico de las células ciliadas hacia fibras nerviosas que se reúnen hasta llegar al ganglio vestibular. La vía vestibular conecta el aparato vestibular con el cerebro. Participa en la regulación del equilibrio cinético y estático. Los receptores del equilibrio cinético son las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Los receptores del equilibrio estático son las máculas del utrículo y sáculos. Estos receptores entran en contacto con la prolongación periférica de la primera neurona de la vía vestibular. Esta es una neurona bipolar, cuyo cuerpo se ubica a nivel del ganglio vestibular en el extremo lateral del conducto auditivo interno. Las fibras eferentes de esta primera neurona forman el nervio vestibular. El nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares que conforman el nervio vestibular superior, y fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior que conforman el nervio vestibular inferior. Estas fibras llegan a los núcleos vestibulares donde hacen relevo con la segunda neurona de la vía. Las referencias de las segundas neuronas se dirigen hacia el cerebelo, la médula espinal, a los núcleos oculomotores del mesencéfalo, al tálamo, a la formación reticular, al oído interno y a los núcleos vestibulares contralaterales. Bueno, las del cerebelo ya las habíamos visto, ¿no? Las Por el células equilibrio, obviamente se cree solo en son la mecanoreceptores. ¿sí? Su actividad consiste en transformar un cerebelo. desplazamiento mecánico inicial en una señal eléctrica interpretable por el sistema nervioso central. De esta forma, el estímulo ocasiona el desplazamiento de una estructura anexa acoplada a la célula receptora por intermedio de la constitución ciliar. La deformación mecánica del esterocilio ocasiona la aparición de una corriente de entrada que se traduce en una señal eléctrica, el potencial del receptor. El potencial del receptor induce una despolarización vasolateral de la célula ciliar, que es el origen de la liberación de neurotransmisores, y del potencial generador de potencias de acción transmitidos al sistema nervioso central por fibras aferentes. La corriente de entrada corresponde a la entrada de potasio, produciendo una despolarización
hablaba más que todo pues, de los